Buenos días. Hace 8 días, después de un buen rato, como decía mi hermano Mike, no me había parado acá, ya tenía un buen de rato. Y qué bendición ver la iglesia desde acá, ¿eh? Si de repente mi hermano y mi hermana, ¿por qué no?, te animas a ser parte de las actividades de los domingos y quieres ver la iglesia cómo se va desde acá, ahora entiendo por qué nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Y esto sin duda es de grande bendición, porque solamente a un Dios de orden, a un Dios supremo, a un Dios misericordioso se le ocurrió esto, que los domingos nos reunamos como cuerpo de Cristo, como familia, y podamos disfrutar de esta comunión con nosotros, hermanos con hermanos, y sin duda nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues continuamos con el libro de Hechos. ¿En qué capítulo nos quedamos según lo que leímos? Bueno, pues abrimos nuestra Biblia. El pasaje que vamos a ver el día de hoy es una continuación de todo el libro, de hecho, de todo el libro. Y no sé a ti, mi hermana, mi hermano, pero me emociona mucho el hecho de cómo Lucas, el autor de este libro, viene describiendo algo perfecto. Y me vas a decir, a ver, ¿cómo perfecto? ¿Qué onda con hace 8 días con Ananías y Zafira? Sí, algo perfecto, algo que Dios diseña perfectamente, algo que Dios planea de tal forma que empieza a hacer separación y empieza a enfocar cosas que la iglesia primitiva debe de atender. Y sin duda la iglesia hasta hoy en día debe también de atender. Pero antes de empezar a dar un repaso de todo el panorama que vamos a ver el día de hoy, y antes de que les digan a sus neuronas que se van a aburrir o les va a ganar el sueño, contesten esta pregunta: ¿para qué creen que Dios hizo la iglesia? Bueno, seguramente van a responder lo que hemos visto en los últimos 3 mensajes, que tiene un tema central. ¿Cuál ha sido el tema central? ¿Cuál, mis hermanos? Los que toman nota, ahí búsquenlo en sus notas. ¿Quién toma notas en la enseñanza de cada domingo? Les exhorto y les animo a que tomen notas, al menos el título, o al menos los puntos principales. Esto motiva mucho al espíritu, bueno, a uno, a que cuando repasemos, pues al menos tengamos en mente cuáles son los puntos. Les motivo a que arranquemos, ya llevamos el capítulo 5. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos, por cierto? Por ahí escuché a varios hermanos que a Dios gracias por su vida, porque han estado orando por los que se paran aquí a predicar, y que están leyendo Hechos, todo el libro, y a Dios gracias por ello, porque en la semana están leyendo Hechos y se están alimentando de ello.
Se me acercaba a esta persona y me decía, es que está genial Hechos, y por eso estoy leyendo Hechos. Ya lo terminé, ya lo voy a volver a leer. Y esto es genial. Familia, te exhorto a que tomes nota, te exhorto a que lo leas, te exhorto a que en casa te alimentes aún más de ello. Y bueno, sin duda la predicación de hoy también va enfocado con eso. Pero bueno, regresamos a la pregunta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué crees que debe haber una misión en la iglesia? ¿Cuál sería la misión de la iglesia? ¿Cuál es el objetivo? Sí, por favor. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y esta parte de armonía lo hemos estado estudiando. Hace 8 días nuestro hermano Mike nos hablaba de ¿qué? ¿De qué? Generosidad, pero antes de generosidad, de unidad, exactamente. Entonces, ¿creen que Dios diseñó la iglesia desde la fundación del mundo con este objetivo para que su misión sea unida? Bueno, de acuerdo a lo que hemos comentado, probablemente sí. ¿Para qué más crees que fue diseñada la iglesia por parte de Dios? De lo que hemos estado estudiando. Como dice mi hermana, podría ser para cantar todos juntos, aunque están de acuerdo, y no sé si se dieron cuenta de 2 equivocaciones que me di aquí en la guitarra. ¿Sí se dieron cuenta? A Dios gracias que no. Pero esto de cantar, ¿estás de acuerdo conmigo que lo vamos a hacer mejor en el cielo? Entonces, no creo que el objetivo fundamental principal de la iglesia sea el hecho de venir a cantar, a orar. ¿Cómo ven? ¿Orar creen que sea un punto importante, principal, objetivo de la misión de la iglesia? Pues igual, ¿no? A lo mejor no precisamente, aunque el Señor Jesucristo a sus discípulos les exhortaba a orar sin cesar. Pero aún así, esta de la oración, si fuera una misión principal, no sería el objetivo principal, porque cuando estemos con Dios, vamos a tener la comunión íntima con Dios. Por lo tanto, no creo que sea ese el objetivo principal. Enfoque, la misión principal. Pues el pasaje de hoy lo vamos a descubrir a través de su Espíritu Santo, sin duda. Vamos a saber qué nos dice Hechos de la misión de la iglesia para cuando se fundó, ahí en el día de Pentecostés, que ya nuestro hermano Dani muy detalladamente nos explicó eso de Pentecostés. Pero también para el día de hoy, ¿cuál es la misión y el objetivo de la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos exhortan a estar reunidos? ¿Cuál es el punto principal? ¿Por qué la unidad es importante para cumplir la misión? ¿Por qué aparece esta corrección de Ananías y Zafira? De repente todo bien bonito, y de repente aparece una disciplina de parte de Dios muy severa, que caen muertos. ¿Te parece si le pedimos a Dios sabiduría y le decimos que nos exhorte y nos enseñe? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nuevamente nos das el privilegio de abrir tu palabra, pero también sabiendo que no estamos solos, sino tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos exhorta. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y podamos llenar nuestros corazones de ti. Eso es lo que necesitamos. Te pido sabiduría para mí, en mi palabra, en mi lengua, y que en todo tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues vayamos a Hechos, ¿vale? Abre tu Biblia. ¿Sí trae Biblia?
¿Traes tu Biblia? A ver, levántala. Perfecto, ahí está tu Biblia. ¿Quién no trae? Allá tenemos, tenemos. ¿Quién no trae? Porque la vamos a estar ocupando. Perfecto, todos tenemos. Entonces vayamos al capítulo 17. Al capítulo 5. Gracias, mi hermano Eve. Gracias, eso sé que no está dormido mi hermano Eve. Hechos 5 del 17 en adelante. Entonces, dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Caramba. A ver, David, ¿qué onda con esto? Entonces, ¿qué? Pues vamos a leer más atrás, ¿sale? Vayamos al 12. Y el 12 nos da el panorama que está pasando ahí, ¿vale? Todos, en el 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, después de esto, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, ¿qué dijo? Qué bonito. A ver, todos, otra vez. 20, todos. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, ¿qué dice? A nadie hallamos ahí. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrá a parar todo aquello, en qué vendrá a parar aquello. Pero viendo uno, les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto
se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, lo podráis destruir. No lo podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no. A ver, todos, estamos en el 41, ¿ya se perdieron? ¿No? Ok, a ver. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de les que no, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya tienen un panorama de cuál es la meta, el objetivo de la iglesia. ¿Qué hemos visto en el transcurso de estos quizás 5 capítulos? Sí, de estos 5 capítulos. Primeramente, que el Espíritu Santo había descendido a los apóstoles de una forma sobrenatural y que la predicación del Evangelio se estaba propagando, y que a pesar de muchas dificultades con estos saduceos, Dios estaba abriendo puertas para el Evangelio. Pero también vimos que era necesario que la iglesia se conformara a un solo sentir, a una sola unidad, a un solo propósito. Y ese propósito era lo que estudiábamos las 2 sesiones pasadas. Eran de un mismo corazón y una, ¿qué? ¿Sí se acuerdan? De una misma alma. Y ¿cómo se llamaba hermano en la fe, que vendió todo y lo dejó a los pies de los discípulos? Bernabé. ¿Por qué le pusieron los apóstoles así? Bernabé. Porque hijo de consolación, exactamente. ¿Y cuántos hijos de consolación tenemos aquí en la iglesia? ¿Cuántos hermanos generosos tenemos aquí en la iglesia? Eso es lo que nos exhortaba nuestro hermano Mike en la predicación pasada, ¿no? Bueno, pues estaba esta referencia de la característica de la iglesia, que por un lado había feligresía que tenía propiedades y veía la necesidad de la iglesia y vendía para que la necesidad del hermano fuera suplida. Pero por otro lado había Ananías y Zafira, una historia o un ejemplo donde, que por cierto, una historia real, no fue una parábola como nos los enseñaba el Señor Jesucristo cuando enseñaba, no, sino fue una historia verídica, que vendieron sus propiedades, pero decidieron para sí mismo que, pues mentir y decir que la propiedad no se había vendido en el precio que ellos habían pactado en la venta, sino se habían acordado entre Ananías y Zafira que dijeran cuánto habían
en cuanto lo habían vendido. Hay una referencia ahí en esa sección, en el 36 y 37 de 4. Entonces José, 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué? ¿Qué dice ahí en el 3? ¿Por qué qué? ¿Sí están conmigo? 5:3. Estamos 5:3. Si ya te perdiste, 5:3. Estamos con Ananías y Zafira. A ver, levanten otra vez su Biblia. Eso, 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿qué dijo? Hasta ahí. ¿Qué está pasando acá? Dios está a través del Espíritu Santo y a través de su obra, de su voluntad. No sé cómo, no lo dice, no sé cómo inspiró a Pedro para que advirtiera y supiera Pedro que estaban mintiendo a Ananías y Zafira. Pero fíjate cómo lo confronta. Lo confronta con: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Mis hermanos, ¿de qué estás llenando tu corazón día a día? Estaba leyendo hace unas semanas de Miguel Núñez y hacía el énfasis de que si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, ¿de qué nos estamos alimentando? De redes sociales, del vecino, pero ¿de quién más? Me ha pasado. Cuando no leo la palabra de Dios me lleno más de yo. Y entonces ese yo se empieza a envanecer y se empieza a idolatrar inclusive. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué llenas tu corazón? Y de ahí la intención de Ananías, ¿no? De ahí el corazón, lo que fluye dentro del corazón para aparentar una religiosidad, para aparentar que son de la iglesia y traen su ofrenda y traen su aportación para las necesidades de la iglesia. O sea, de repente cuando leía este capítulo, pero oye, Lucas, ¿no es eso severo? Al final trajeron parte de, si lo propusieron en su corazón, bueno, pero al final trajeron algo. Hay algo más latente para nuestro Dios. Hay algo más que pesa para nuestro Dios y es la actitud de nuestro corazón. De ahí que luchaba, Jesús confrontaba con los saduceos, con los sacerdotes, y ¿cómo les llamaba? Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Porque a Dios no le interesa la apariencia, a Dios le interesa lo que nace del corazón, lo que hay dentro, lo que te motiva. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano, cuando vienes a la iglesia? Bueno, Lucas estaba enfatizando eso. Lucas estaba marcando una línea severa para la iglesia. Lucas estaba advirtiendo las características de una iglesia para prepararla para una meta, para un fin, para un propósito. Y era, apartar la apariencia a un lado, dejar a un lado las apariencias, lo que de repente nosotros podríamos idolatrar. O sea, yo me voy a parar bien el cuello, al final no sabe nadie las intenciones de mi corazón y puedo aparentar algo. No, aquí Lucas nos está advirtiendo que Dios ve el corazón. Y es tan peligroso engañar a nuestro Dios. ¿Qué le dice? Le dice más abajo. Y dijo Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu. Al Espíritu no lo podemos engañar, familia. Al Espíritu no lo podemos engañar. ¿Y qué tan importante esto es? ¿Por qué lo menciono y por qué es importante para pasar ya a nuestro capítulo? Porque el Señor Jesucristo
en su plan de redención de su cuerpo, de su iglesia, está poniendo las bases principales para que la propagación del evangelio sea efectuado adecuadamente. Porque si hay pecado, porque si hay maldad, porque si no hay una sinceridad genuina de parte del corazón y hay mucha evidencia que aflora nada más, que aparenta que el cascarón está presente, por eso no tenemos éxito en el evangelio, por eso no tenemos éxito en la propagación del evangelio. Hay tres cosas que nos deben de impactar en esta historia. En el 4:5, al oír Ananías las palabras, cayó y expiró. Y vino, ¿qué? ¿Un qué? Ya se perdieron. 5:5. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si no te causa temor de la santidad de Dios, pídele a Dios, pídele que te muestre temor, que te muestre lo santo que es Dios y lo pecador que es uno. Y Lucas enfatiza, lo vuelve a mencionar más adelante. Más adelante lo vuelve a mencionar y lo vamos a leer más adelante. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de este suceso. Lo vamos a leer más adelante. Pues Dios prepara la iglesia con un propósito. Y Dios quiere primeramente de una iglesia separada del pecado, o sea, santa, separada de la maldad, o sea, como Dios, separado de sus ídolos, de su ego. Es que yo sé más, es que yo ya cursé una profesión y yo tengo más experiencia y esta experiencia me avala mi comentario y tómenlo en cuenta porque me sacrifiqué 5 o 6 años en la universidad. Lo comento esto porque esto me pasaba. Y lo vamos a ver con Gamaliel. Dios prepara una iglesia, la santifica, la aparta, la purifica y prepara el camino para el objetivo de una iglesia perfecta. Oye, David, pero ¿no dijimos que estamos en este cuerpo sumergidos con pecado, con maldad? Dios quiere la perfección y al final de todo, Dios tiene un plan perfecto y esa perfección se va a cumplir en Jesucristo. Vino gran temor, la disciplina es clave para la evangelización porque purifica a la iglesia. Chequen este comentario. Y aleja a los frívolos y curiosos y acerca a quien desea perdón de pecados. Esto es importante en nuestras vidas, familia. Porque si te alejas por temor a que te puede pasar lo mismo, que de hecho lo comenta, que muchos no se juntaban con ellos porque tenían miedo y tenían temor, y tienes miedo, temor de que te evidencien tus pecados, evidencien tus maldades. O por otro lado, muchos creyeron en el arrepentimiento y el perdón de pecados porque reconocieron su pecado y su maldad y reconocieron que había vida en Jesucristo. Pero a través de esto, la palabra de nuestro Señor Jesucristo se va conformando de acuerdo al propósito que Dios ha marcado de antemano. Y esta palabra la confirma en este capítulo 5, terminando el capítulo 5. Mateo 28, la gran comisión, ¿se acuerdan? 28, 18 al 20, acercando Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
a guardar todos los que le he mandado. Y recuerden, y me encanta Jesús, y recuerden, yo, ¿qué? Estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato, esta ordenanza que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles era una encomienda que lo vemos en el capítulo 5 de Hechos, en todo el capítulo 5 de Hechos. Obedeciendo a Dios, porque es un mandato. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Vayan pues y hagan discípulos. Vayan. Un mandato, una orden para la iglesia. Empieza a escribir. Empieza a redactar tu definición de objetivo como parte de una iglesia. ¿Cuál es? Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen del evangelio. Ese es el mandato. Ese es el motivo por el cual nos reunimos. Ese es el motivo por el cual nos exhortamos domingo a domingo para que podamos cumplir la gran comisión y podamos cumplir con las exhortaciones que hemos sido confrontados. Unidad, ¿qué más? Unidad, hace 8 días. Generosidad. Entonces, hay un propósito principal. Bueno, vayamos al capítulo. Ya había pasado algo acerca en capítulos anteriores, de que los metieron a la cárcel, ¿se acuerdan? Ya había pasado. ¿Qué había pasado? ¿Quién había predicado? ¿Dónde estaban? Estaba Pedro y Juan. Estaban predicando otra vez en el pórtico, en el pórtico de Salomón, dentro del templo. Y ya habían sido exhortados por los saduceos y fariseos que no predicasen. Bueno, aquí tenemos a los apóstoles, ya no 2, sino a 12 apóstoles predicando del evangelio. Y lo vemos regresamos al capítulo 4, 15, 17, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Pedro y Juan decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. ¿Qué pasó después de esta exhortación? ¿Qué pasó? Les ordenaron, no, en el 18, les ordenaron no hablar de ese nombre, de ese hombre, no hablar. En el nombre de Jesús, no hablar. Pero Pedro, ¿qué hizo? Pero Pablo, ¿qué hizo? Pero los apóstoles, ¿qué hicieron? Bueno, Pedro y Juan, en el 19:20, pero Pedro y Juan les contestaron. Y esto se repite en este capítulo también. Es curioso cómo Juan nos vuelve a comentar otro suceso que pasó pero ya con los 12. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has visto en el evangelio? ¿Qué has visto en la iglesia? De tal forma que no lo puedes arrancar de tu mente y ponerlo a un lado. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto de Jesús? ¿Qué has visto de esa vida? Para que tu caminar, para que tu pensamiento, para que tu mirada, para que tus manos
hablen de ese Jesús, de eso de lo que has visto. Bueno, los apóstoles habían tenido una comunión con Jesús muy íntima. Quizás me dirás, sí, David, pero los apóstoles tuvieron el privilegio de gozar esa cercanía con Jesús y estuvo cerca de ellos, muy cerca. Nosotros no. Bueno, los saduceos también. Los saduceos conocieron a Jesús y no hubo arrepentimiento. Los sacerdotes también, no hubo arrepentimiento. Pilato, no hubo arrepentimiento. Tenemos una ventaja como cristianos, ¿no? El hecho de que el Espíritu Santo, porque dice en Mateo, cuando se está despidiendo Jesús de sus discípulos, que vendría el Consolador, y dice, es mejor que me vaya, porque si no viene, el Espíritu Santo no viene a ustedes. Y esto es mejor, porque el Espíritu Santo ya iba a morar en nosotros. Y esto de morar en nosotros nos da el privilegio de obedecerle adecuadamente, de sujetarnos a los mandatos que Él ha puesto. Y aquí vemos a los discípulos en obediencia. A pesar de que Pedro y Juan fueron encarcelados y llegaron con los suyos y les comentaron qué había pasado, ¿se acuerdan de ese suceso? En el capítulo 4, léanlo. Cuando elevaron una oración y dijeron, soberano Dios, ¿se acuerdan? Soberano Dios. Y oraron y le dieron gracias a Dios porque les permitió propagar el Evangelio, ser portadores del Evangelio. Por la mano 12, regresamos a 5:12, ahora sí, 5:12. Por la mano de los discípulos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Chequen esto. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y puede ser por miedo. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto contestó una oración. Y me voy a detener acá. 4:29-30. Regresémonos. 4:29-30. Ahora, Señor, el contexto, fueron encarcelados, Dios les permite regresar con los suyos y Pedro y Juan les comenta a sus colegas, a sus hermanos lo que había pasado. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo de Dios. Esta es una oración contestada. Regresamos al 12. Están de nuevo predicando. Esto del 19 era una oración, era una súplica que los apóstoles le pedían a Dios en oración. Concédenos hablar con denuedo, concédenos propagar tu evangelio, concédenos predicar tu evangelio, con esas señales y prodigios que el Señor Jesucristo les había prometido, que ellos iban a hacer señales y prodigios en el nombre de Jesús, en ese contexto, como iglesia primitiva, para que su nombre sea glorificado y conocido. Bueno, el capítulo 5 del versículo 12 es una contestación de esta oración. De ahí la necesidad que te exhortamos, iglesia, de orar.
De ahí la necesidad que te invitamos cada jueves. ¿A qué hora? Lo saben. Las oraciones las contesta nuestro Señor. Ese es el propósito de una iglesia, familia. Perdóname lo que te voy a decir, pero si crees que Dios te salvó para que seas feliz en este mundo, con bienes, con emociones, con sentimientos, con riquezas, con ídolos, con profesiones, familia, estás en un mal camino. El objetivo de la iglesia no es eso. El objetivo de una iglesia, de ser parte de una iglesia, es pedirle a Dios cumplir el propósito de su deseo. ¿Cuál era el deseo del Señor Jesucristo? Su reino extendido. Su reino, el reino que Dios había planeado desde el principio. Y cuando Jesús llega en persona, abre las escrituras, ¿se acuerdan? Abre las escrituras, dice: este día se ha cumplido, porque mi reino se ha cumplido. Y somos parte de este privilegio de ser parte de este reino, pero tenemos una encomienda, tenemos una misión. Y la misión no es eso, lo que te acabo de decir. Sí, y entiendo perfectamente, porque soy trabajador. Si no puedes apartar tiempo para venir a orar porque tu trabajo no te lo pide, lo entendemos perfectamente. Pero si jueves 5 de la tarde estás con tu celular, estás haciendo la tarea de tus pequeños, estás ocupándote en cosas de este mundo y no le estás dando la prioridad para venir a orar y pedirle a Dios por las necesidades que tenemos como iglesia, y el objetivo principal que se cumpla en las necesidades de la iglesia, que es extender su reino. Venga tu reino, ¿se acuerdan? Jesucristo nos enseña cómo orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, mi hermano, si estás apartando tiempo para otras cosas, perdóname, pero tu corazón se está llenando de otras cosas, como Pedro le decía a Ananías: lo estás llenando de otra cosa, lo estás llenando de los deseos de este mundo. La oración de los apóstoles fue contestada. La oración de los apóstoles fue la clave para que el reino se propagara. Ahora, Señor, considera sus amenazas, le dice el 29. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. El contexto de las señales, curaciones, el contexto era meramente el objetivo del Señor Jesucristo para que Dios mostrara su poder en la iglesia primitiva. Pero hemos sido exhortados, y yo también lo creo, que a la fecha de hoy Dios ha contestado oraciones por las enfermedades. Dios ha contestado. Y entonces, si Dios ha contestado tu oración de enfermedad, tu oración de dolor, ¿por qué no le eres fiel? ¿Cuál fue los resultados de estas oraciones? Versículo 14 del 5. Y los que creían en el Señor, chequen, resultados de la oración, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. 15. Y 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos serían sanados. Chequen. ¿Se acuerdan de los primeros versículos del capítulo 1? ¿Se acuerdan cómo se iba a propagar el evangelio? Vayan, versículos 4,
capítulos anteriores, 6 y 8, capítulo 1, 6 y 8, 6 y 8. Y Dios cumple su promesa, y Dios tiene planes perfectos para el evangelismo. Mi hermano, si tú no estás dispuesto a ser portador del evangelio, a compartir el evangelio, a no orar por los que van a aceptar el evangelio, si tú no estás dispuesto, Dios tiene planes y no va a ser parada su obra. Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y dije, el Señor Jesucristo le dice: te voy a mostrar un reino verdadero, un reino que parte en hechos, que parte cuando llegue el Espíritu Santo. Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para predicar, poder para exhortar, poder para compartir el mensaje, a pesar de las dificultades, Lo vamos a ver en un ratito más. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? Que empezaba a cumplir el propósito de Dios. Alrededor de Jerusalén, dice, ciudades vecinas. En el 16, 5, 6, regresamos al 5, 6. 5, gracias, 5, 16. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Sí, David, pero fíjate que la ONU y no sé si vieron el video, Juan Manuel Vaz, un expositor, que mis respetos, la ONU está procurando que las iglesias se cierren. La agenda colectiva esta del aborto, ideología de géneros. ¿Cómo afrontamos eso? ¿Cómo como iglesia podemos compartir el evangelio o abanderar a Jesucristo como nuestro estandarte e ir al mundo y predicar eso? Cuando nuestros gobernadores, nuestros legisladores están confabulando hacia la iglesia, el cristianismo, el evangelio. ¿Cómo? Pues, ¿qué creen? Los apóstoles nos enseñan. Los apóstoles nos dicen cómo. 17, vayamos a 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. ¿Le temes a los hombres más que a Dios? Se llenaron de celos. Los saduceos se llenaron de celos. Es irónico. Es genial cómo nuestro Señor Jesucristo juega con esta secta, Los saduceos. Nuestro hermano Gama, cuando estábamos viendo el discipulado, nos decía las características de los sacerdotes saduceos y estas 5 sectas que estaban propagando en esa temporada, en esa época. ¿Qué características tenían los saduceos? No creían en la resurrección. Y por eso estaban celosos. Porque ¿cómo este mensaje de propagación de un muerto se está extendiendo? ¿Cómo mi reino pequeño va a menguar? ¿Cómo mi reino se va a deshacer si esto se sigue propagando? ¿En qué más no creían? ¿En qué más no creían? En los
ángeles, ¿no? No creían en los ángeles. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó. No es la primera vez que se llenan de celos, por cierto. En el 4:1-3 también se llenaron de celos. O sea, les tienen un coraje a los apóstoles que no caben en su mirada y los pusieron en la cárcel. La iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una relación hostil del sistema satánico del mundo. La iglesia que corrige, la iglesia que exhorta, la iglesia que asume su responsabilidad, la iglesia que se sujeta a los mandamientos, la iglesia que entiende el arrepentimiento y 180 grados y sigue al Señor, esta iglesia provocará una relación hostil al mundo satánico. ¿Por qué? Porque van en contra de sus ideales, van en contra de sus ídolos, van en contra de los propósitos de este mundo. Otra vez, riquezas, sexo, drogas, profesiones, estatus. Eso es lo que busca este reino, eso es lo que busca. Pablo escribió a Timoteo en 2 de Tito 3:12: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿se acuerdan de eso? Persecución. Te vuelvo a leer, 2 de Timoteo 3:12, si lo estás apuntando. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Al reflexionar en estas persecuciones que habían enfrentado durante su ministerio, de estas persecuciones que tuvo Pedro, escribe, y 1 de Pedro 2:20, no lo busques, yo te lo voy a leer. Si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque el evangelio es bueno y lo hemos disfrutado. Vemos que el evangelio es bueno, es santo, es perfecto. En cambio, el pecado es corrupción, es maldad, es perversidad. Lo vemos en las redes sociales. Más adelante, igual en 1 de Pedro 3:17, mejor es que padezcas haciendo el bien, dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el versículo 4 vuelve a exhortar: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Estás preparado para que seas encarcelado? ¿Estás preparado para que la iglesia sea una realidad de persecución? ¿Estás preparado para poner tu estandarte, Jesucristo, vida, hasta la muerte? ¿Estás preparado? ¿Cómo estás llenando tu corazón para afrontar estas realidades que tenemos como cristianos? El Señor Jesucristo en Mateo y Juan, bienaventurados les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los apóstoles sabían de esto. Los apóstoles recibieron esta enseñanza directamente de Jesús y por eso encontraron estas bienaventuranzas. Por eso les dio idea espiritual, idea futura, idea de vida, de obedecer a Dios primeramente que a los hombres. Y cuando te enfrentas a estas situaciones de perversidades, de agendas de LGTB, de agendas que destruyen la familia, de agendas que van en contra de los principios bíblicos,
Y cuando tú enfrentas esto, Dios no te deja. Dios te ampara. 19, lo vemos, 5:19. Pero durante la noche, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? ¿Un qué? Un ángel. Saduceos no creían en los ángeles. Vea lo genial que es nuestro Dios. Los saduceos no creían en los ángeles. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: vayan, chequen esto, chequen este mandato. El Señor Jesucristo les había mandado en Mateo: id y hacer discípulos. Pues cuando tú empiezas a sujetarte a este mandato, Dios te exhorta a decirte: sí, vas bien, hazlo. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. El mensaje de esta vida, los apóstoles reconocieron bastante bien en qué consistía. El ángel los sacó de la cárcel y vayan, presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Vayan. No los sacó para esconderlos, para que se escondieran ellos. No los sacó para decir: bueno, ya estoy fuera, pues yo creo que esto va por mal camino. Gracias, ángel, pero pues yo me voy a esconder. No, sino les dijo: presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¿Qué es el mensaje de la vida? ¿Qué es el mensaje de la vida? Lucas, ¿qué dice del mensaje de la vida? Bueno, Juan, el Evangelio de según San Juan nos dice cuál es el mensaje de esta vida. Y el mensaje de la vida en Juan 11, 25 al 26 dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan de este suceso? No, a lo mejor no se acuerdan. Estaba Marta y Lázaro, ¿y qué le había pasado a Lázaro? Había muerto. Y entonces Marta estaba dolida. Estaba dolida porque había muerto Lázaro. Yo soy la resurrección, le dice Jesús, y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Esta era la enseñanza que debemos predicar. Este es el Evangelio. De esta vida tenemos que reflejar en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro cónyuge. Jesús les dijo a sus discípulos, más adelante en 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por Jesús. La obediencia, conociendo esto, la obediencia es una característica que evidencia a la iglesia fiel a Dios. Es uno de los puntos claves de la cual Dios se glorifica. Se caracteriza, las iglesias de Dios se caracterizan porque su iglesia obedece. Y lo vemos en 21. Habiendo oído esto, ¿quién? Habiendo oído esto, estamos con el ángel, saca a los discípulos de la cárcel, ¿y qué pasa? Pues les manda, ¿no? Habiendo oído esto, al amanecer, ¿qué hicieron? ¿Qué dice tu Biblia? Entraron en el templo y enseñaban. No dijeron: bueno, ya que nos sacaste, pues tenemos hambre, vamos a esperar que abran la lonchería porque vamos a desayunar. O no dijeron: bueno, esto está canijo, yo creo que lo voy a pensar, bueno, voy a orar más y a ver Dios qué me habla, a ver Dios qué me dice. No, dice que al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Una iglesia de Jesucristo se caracteriza por dilo,
créelo, así como los pentecostales, créelo, decláralo a tu corazón. Una iglesia de Jesucristo se caracteriza dilo, por la obediencia. No lo crees, no lo crees. Entraron en el templo. ¿Cómo te va en el mandato a ti? ¿Cómo te va en esta obediencia? ¿Qué tanto estás dispuesto a apoyar a este evangelio? Mandó un mensaje: mi hermano, ¿nos apoyas con la lectura bíblica? Ay, hermano, ahorita te digo, vale. Hermano, vamos a armar una escuelita bíblica. Pues que les vaya bien. Hermano, fíjate que vamos a armar, vamos a tener pues aguinaldos, convivios, y ahí empieza a haber participación, pero siempre con un orgullo, siempre con yo sé más, siempre con que esto es mejor para mí. Todo por el evangelio, todo por el evangelio. Y te lo digo con toda sinceridad, con todo respeto y con toda autoridad también. Pero sí, a varios de ustedes les he pedido: hermano, apóyanos en esto. Hermano, no te engañes. Confiésale a Dios tu pecado. Confiésale a Dios que Dios no ha transformado tu corazón. Y pídele un corazón regenerado, un corazón que obedezca, que sea noble al llamado de su evangelio. Pídele a Dios y te lo aseguro que Dios cumple su propósito en ti, totalmente. Este es el propósito por el cual te salvó. Este es el propósito por el cual mandó a su Hijo a morir por ti, a dar su vida, que a pesar de que Jesús antes de la muerte dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, pero si no lo hago, es mejor. Humanamente, el Señor Jesucristo obedeció el gran ejemplo, dio tu vida por ti, sin pretextos, ni excusas, ni decir: a ver, aguanta, a ver, espérame. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia, tanto para la iglesia, para propagar el evangelio, como para ser obedientes en transmitir este mensaje. ¿Y qué dice al último? En el templo y enseñaban. Y esta parte de enseñar, quiero confrontarte. ¿Será que esto de la enseñanza del evangelio solamente son para preparados? Por ejemplo, para mi hermano Raúl, sale de un instituto, y varios conocidos que tenemos, ¿serán solamente ellos capaces de enseñar? ¿O solamente los líderes de la iglesia somos capaces para enseñar? ¿O solamente los de escuela dominical? ¿O solamente los que tienen el don de enseñar? Que, por cierto, en Timoteo exhorta a Pablo a este don. ¿Qué características tenían los discípulos? Vamos a 4:13 y díganme, ¿qué características tenían los discípulos? Y Dani, ¿me puedes decir el tiempo? Creo que ya. O sea, ¿me queda o ya debo? Cerramos con esto. Así, 4:13. ¿Qué características tenían los discípulos? Si tienen su Biblia, ayúdenme. Hombres sin letras. ¿Sin qué? ¿Sin letras y sin qué? Y del vulgo, sin preparación,
sin preparación. Al ver la confianza de Pedro y Juan, o sea, de los dos apóstoles que también los pusieron en la cárcel, y dándose cuenta, se conocían que no habían pasado por una universidad. Dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando estamos con Jesús, no necesitamos una preparación de una profesión, de un instituto, que sin duda, de una vez te paso el dato, pero yo creo que la iglesia, el liderazgo no estaría en desacuerdo con lo que voy a decir. Si te nace y tienes en mente prepararte en un instituto, la iglesia y el liderazgo te apoyan. Te lo vuelvo a repetir, si te nace, sí, porque eso lo pone Dios en tu corazón. Y tienes deseos de prepararte en un instituto, la iglesia y el liderazgo te apoyan. Pero vemos acá que estos hombres no eran formados como Gamaliel. Perdón, mi hermano Gama, no por usted, sino por Gamaliel de aquí, de este pasaje. Sin letras y sin preparación. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitaban estos hombres? ¿Qué dice al final? Y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando pasas tiempo con Jesús, todos los días te estás llenando de la palabra de Dios, a los pies de Jesús, a ese amor inigualable que dio su vida por ti, a ese repaso de la salvación, a ese problema que te confronta día a día, y te llenas de la palabra de Dios. Lo único que te resta es ser movido para compartir el evangelio y dónde estás. Pero si otra vez me van a odiar, no, la verdad es de que quiero, hermano, que tu vida sea salva. Quiero que sea una realidad el evangelio en tu vida. Deseo de corazón, y Dios sabe, es una de las peticiones que hemos tenido, que seas lleno del Espíritu Santo en tu matrimonio, en tu carrera, con tus hijos, que seas lleno del Espíritu Santo. Sin letras y sin preparación, solamente tenían ¿a quién? A Jesucristo. Solamente habían estado con Jesús. Terminamos con 21. Con esto termino. Nadie va a parar el plan de Dios, hermanos. Absolutamente nadie. Si tú no lo haces y no estás convencido de esto y esto te crea una locura, para ti sea locura, voy a seguir orando por ti. Pero si para esto crees que es una locura, mis hermanos, el plan de Dios no va a ser truncado. El plan de Dios se va a realizar, pese lo que pese. 21 y al 24. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias de la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes en la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie. Al oír el capitán de la guardia del templo y sus jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo ello. ¿No te causa esto gozo, familia? Que a Dios no se le complica nada, que Dios va a seguir su plan de su reino en este mundo. Los saduceos, los sacerdotes y todos los partidarios de ellos no sabían que había una promesa con los apóstoles en Mateo 28, 18, 20. Búscalo.
búscalo. Mateo 28, 19 al 20. Y esto te lo comparto, porque esto lo tenemos que saber, familia. Esto lo tenemos que saber día a día. ¿Qué dice? Adrián, ya lo tienes. Sí. Mateo 28, 18 al 20. 2 capítulos, 2 versículos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué no sabían los saduceos y los partidarios de estas sectas, de esta promesa? Pero nosotros sí, familia. Y vamos a afrontar y vamos a compartir el Evangelio pese a las legislaciones que nuestras autoridades quieran opacar hacia la familia, quieran destruir la familia, quieran destruir los valores cristianos, porque tenemos la seguridad de que y estoy con ustedes todos los días hasta... ¿Ya llegó el fin? No. Por lo tanto, esa es una promesa vigente, que estará el Señor Jesucristo todos los días. No podrán callar el Evangelio, no lo podrán callar. A pesar de estas ideologías de géneros, de ellos, ellas, ellas. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es, familia? Es Dios. Tiene la última palabra. Y estamos en un problema. Yo te entiendo, maestra, que vas a preparar tu planeación con esta ideología. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios tiene la última palabra. Ellos no. Nuestro Señor es real. Él gobierna y Él está en su trono y no se le escapa absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer cuando tus hijos lleguen con esta información? ¿Cómo los vas a educar? En las redes sociales, cuando sean impactados de esta información, o tus mismos familiares apoyen a esta ideología. ¿Qué vas a hacer? Si estás, te lo aseguro, si estás dejando que Satanás llene tu corazón, no vas a hacer absolutamente nada, sino al contrario, te vas a liar con ellos. Pero si estás tomando el camino de Jesús día a día, vas a tener herramientas. Y para decir, voy a ir los jueves a orar, porque Dios me lo manda y me voy a poner a disposición de mi iglesia para propagación del Evangelio. Y con mi vida, mi testimonio, con mis ojos, con mis manos, con mi cuerpo, voy a compartir el Evangelio. Tengamos esto en mente y termino con esto. Dios tiene el control supremo, familia. No se le escapa nada. Sabe tus temores, sabe tus flaquezas, pero jamás te va a desamparar. Jamás te va a abandonar en este mundo, porque su diseño es perfecto. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esto, pero también le decimos que nos ayude a enfrentar esta realidad como iglesia, sujetarnos a esta ordenanza y decirle a Dios, no puedo, pero tú sí puedes y tú vives en mí, por eso lo puedo hacer. ¿Oramos? Dios, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que podemos encontrar esta vida en ti, en tu Hijo Jesucristo, quien murió, pagó nuestras deudas, resucitó y al tercer día resucitó y está en su trono gobernando todo. Padre, danos valentía para compartir tu Evangelio.
Danos valentía para reflejar tu evangelio, para dar testimonio de él. Danos valentía para sujetarnos. Pero si hay un pecado, Padre, si hay una maldad, si hay algo que mi vida está siendo peso para que tu evangelio no sea propagado, Padre, ayúdanos a tener temor de ti. Porque si hay pecado, tu evangelio no va a ser propagado. Tu evangelio no va a ser predicado. Padre, restáuranos, confronta nuestras vidas y ayúdanos a cumplir tu propósito en nosotros, en Cristo Jesús. Amén.